Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal de Filósofo 777 y en esta ocasión quisiera preguntarte, ¿te gustaría saber las razones reales que llevaron a Nicolás Maduro a China? Yo se lo puedo explicar, 2 aviones. Sí, 2 aviones. Para que me puedas entender, quiero que veas el siguiente video y al regreso te voy a explicar los detalles de cómo 2 aviones motivaron al bobo de Cúcuta, al asesino de Miraflores, para que saliera de Venezuela de forma urgente e inmediata, sin tener agenda abierta en China, para entrevistarse con el presidente de China. Así que présteme atención y ya volvemos. El Boeing E-3 Sentry, desarrollado para la Fuerza Aérea de Estados Unidos a partir del Boeing 707, es una estación de radar en vuelo con habilidad para coordinar todos los aspectos de una batalla aérea. El sistema AWACS de detección temprana y control aéreo permite controlar a todos los aviones o misiles de largo alcance, a cualquier altitud, que se encuentren dentro de un radio de 425,96 kilómetros. Es capaz de funcionar bajo cualquier condición climática y en todos los terrenos. Gracias al gran contenido de información y su capacidad de proceso, los ordenadores a bordo del E-3 pueden controlar en tiempo real tanto las actividades enemigas como la disposición de fuerzas aliadas. Es posible gestionar de manera simultánea misiones de ataque, intercepción, apoyo terrestre, superioridad aérea y reconocimiento. El primer E-3 fue producido en 1975. La Fuerza Aérea estadounidense realizó un pedido de 31 unidades, suficientes como para tener a un avión en el aire de manera continua en 6 zonas de combate alrededor del mundo. 18 unidades adicionales del E-3A han sido adquiridas por los miembros europeos de la OTAN con base en Alemania. Otras han sido suministradas a Arabia Saudita. El aspecto más revolucionario del AWACS es la capacidad de su radar, localizado en una cúpula rotatoria situada encima del fuselaje, capaz de detectar incluso a los bombarderos volando a ras del suelo. Esta capacidad, además del control de la acción en tiempo real, jugó un importante papel en la derrota de la Fuerza Aérea iraquí durante la Guerra del Golfo. Bien, como acaban de ver nada más y nada menos, esos 2 aviones que están allí son 2 aviones del tipo E-3 Sentry de la Fuerza Aérea estadounidense. Son lo conocidos como centinelas. ¿Qué tiene que ver con eso, con lo que vamos a informar? Bueno, el viernes 6 de septiembre trascendió a algunos medios digitales que Venezuela fue visitado por 2 aviones espías, como repito el nombre, E-3 Sentry de la Fuerza Aérea estadounidense, y que sobrevoló todo el territorio venezolano, sobrevolaron, porque fueron 2 los que visitaron Venezuela, todo el territorio venezolano la madrugada del 5 de septiembre. Se presume que dicho vuelo fue para triangular posiciones estratégicas para el despliegue realizado. Aseguró la información que fue difundida por fuentes militares en el extranjero. La descripción del incidente indica que despegaron desde una de las bases instaladas en los Estados Unidos en territorio colombiano, agregando para un posible análisis que esto lo que hacen es una provocación, ya que el vuelo de estas aeronaves no fue dada de manera furtiva como suele ocurrir en otros casos. Es decir, aunque son aviones espías que pueden esconderse, pareciera que no quisieran esconderse, lo hicieron a manera drede para que fueran detectados por los radares. Le dieron la vuelta a todo el perímetro venezolano para conocer las facilidades o los accesos para una posible intervención venezolana.
El gobierno de Nicolás Maduro, el bobo de Cúcuta, trató que la información no saliera a la luz pública. ¿Por qué? Porque cuando ellos se enteraron del sobrevuelo, no se atrevieron a mandarlo a derribar como siempre amenazan. Sin embargo, una torre de control de un aeropuerto fronterizo detectó las aeronaves y confirmaron el sobrevuelo. Este Boeing S-Centrai Sentinela es un sistema de alerta y de control aerotransportado que fue desarrollado en Estados Unidos por la empresa Boeing, la misma empresa que genera los aviones comerciales, derivado del avión Boeing 707. Su característica es el enorme radar rotativo que ustedes vieron por encima, que está en la parte superior del avión y que puede realizar vigilancia todo tiempo, mando, control y comunicaciones. Desde hace algunos meses no solo es ruido de sable los que retumban en las paredes castrenses, ni tan solo en el Palacio de Gobierno de Miraflores, sino también en toda Caracas. Ahora se le está sumando una consistente amenaza que pareciera venir del exterior y por ello el sobrevuelo de estas aeronaves no están rayando en la fantasía. Reuniones de la Organización de Estados Americanos, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ambos se reunieron para hablar de Venezuela, no son casualidad. Samuel Moncada advirtió la semana pasada a su gobierno de una posible intervención de Washington. Por otra parte, en el mes de julio, el diputado de la ilegal Asamblea Constituyente ilegítima, Pedro Carreño, el ladrón de cantinas, afirmó en el programa de José Vicente Rangel que tenían planes para bombardear los puentes sobre el río Magdalena en territorio colombiano, si este país se prestaba como plataforma para una invasión a Venezuela desde Colombia. Estas palabras pueden ser tomadas como una imprudencia, como una provocación o como simple charlatanería por los especialistas consultados. Después de estas afirmaciones que rayan en el horizonte infinito de la imaginación absurda, surgió la información de la posible movilización de tropas de infantería venezolana a las fronteras con Colombia. Para Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, las declaraciones de Pedro Carreño no tienen ninguna ascendencia dentro de la Fuerza Armada Nacional, pues el polémico chavista radical es una persona que tiene bastante tiempo alejada de la estructura militar, y no por voluntad propia, sino por ladrón. Recordemos que Pedro Carreño fue votado de manera vergonzosa de la Fuerza Armada, fue retirado a la fuerza de manera vergonzosa de las Fuerzas Armadas por robarse el dinero de las cantinas del batallón donde él fungía como teniente. La única declaración oficial que existe sobre una posible movilización de tropas la dio el mismo ministro, la prostituta del régimen Vladimir Padrino López, cuando dijo que había que resguardar la soberanía territorial ante cualquier amenaza. Sobre una posible intervención a Venezuela, San Miguel dice que las intervenciones militares en Latinoamérica son cosas del pasado, que ella no piensa que esto pueda ocurrir, por lo que es poco probable que ocurra algo con respecto a eso. Sobre una intervención utilizándolo como canal unitario como excusa, subrayó que es algo que está en discusión en todo el mundo en estos momentos y que habría que esperar un acuerdo multilateral. Esta figura de la ayuda humanitaria es motivo de debate porque para algunos es una práctica de injerencismo, pero para otros es un mecanismo necesario para poder mitigar algunos hechos colaterales de conflictos, así lo manifestó San Miguel. Piensa que habría que buscar un punto medio para que tenga alcances positivos y no se le considere como una intervención injerencista. Sobre la posibilidad que tiene el gobierno venezolano de hacerle frente a un conflicto armado, agregó que Venezuela desde el año 2005 hasta el 2010 adquirió una serie de equipos y de armamentos y que se deberían tomar en cuenta, es decir, según San Miguel no se debe subestimar el poder de fuego. Pero hay que recalcar lo siguiente, y se lo quiero aclarar a Rocío San Miguel. Los militares venezolanos, la gran mayoría, nunca en la vida han tenido una guerra. Colombia tiene muchos años de guerra armada, y no solamente guerra interna. Colombia tiene formación y especialización contra grupos terroristas, y han vivido prácticamente eso. El soldado colombiano va a un batallón no para pagar 18 meses de servicio militar y salir a la casa y de irse de fiesta en fiesta. No, el soldado militar, la gran mayoría de los soldados de Colombia son heridos por esquirlas de granadas. ¿Por qué? Porque se van al monte y en el monte es donde hay plomo, ya sea con los grupos de izquierda, ya sea con la guerrilla, con el ELN, con la FARC o con las BACRIM,
cuando en ocasiones han tenido que enfrentarse con las mismas bandas criminales. Entonces, por eso le digo, el poder de fuego que tiene Venezuela contra la experiencia que tiene Colombia deja mucha expectativa. En cuanto a hipótesis de guerra, puedo decir lo siguiente. Consultando al respecto lo que dijo el general retirado de la Fuerza Armada y exministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich, es que si el gobierno de Venezuela movió tropas hacia la frontera con Colombia o con Brasil en estos días, después del 5 de septiembre, es porque tiene alguna información. Es decir, ellos están esperando algo. Lo dicho por Pedro Carreño es una ridiculez, dijo Ochoa Antich. Gracias a Dios las declaraciones de la canciller Holguín de Colombia fueron muy prudentes porque eso es una provocación directa, dijo sobre la respuesta de la entonces ministra colombiana. Sí es cierto que existe una amenaza contra la República, dijo Ochoa Antich. Indicó que el movimiento de soldados obedece a las hipótesis de guerra que conoce el gobierno y que con ellas se van creando escenarios para una posible acción militar. Entonces, si surge la hipótesis de guerra con Colombia, normalmente sucede con los países fronterizos, se llevan a cabo planes de acciones militares que son la respuesta a esos posibles escenarios de conflicto, explicó. El análisis militar obliga a que todas esas hipótesis de guerra, comentó el general, se deben ir valorando y evaluando en base a las informaciones que van llegando. Por ejemplo, la visita que hiciera recientemente el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos a Colombia, el almirante Cortit, sería un elemento de información que hay que tener en cuenta, bastante interesante. También que esta misma semana se estuviese reunido el vicepresidente Mike Pence con el presidente Duque. Y también viajó al suelo estadounidense el presidente en su momento electo, Iván Duque, para reunirse con el vicepresidente de la República Norteamericana. Entonces, todo esto se da como elemento de hipótesis de una guerra que se está fraguando, que está en proceso, dijo Ochoa Antich. El militar retirado también dijo que en base a la información que se ha venido obteniendo, se debe hacer un estudio de probabilidades de que algo de eso está arrojando elementos que pudieran ocurrir. Colocó como ejemplo la situación que sucedió con la corbeta colombiana Caldas en las aguas del Golfo de Venezuela en 1987 y por lo cual se hizo una hipótesis de guerra y como respuesta se movilizaron tropas a la frontera y en esa ocasión sorprendieron a los propios colombianos porque no esperaban esta acción de parte del gobierno venezolano. Recuerden que en aquel entonces estaban el tema álgido era el Golfo de Venezuela, eran los terrenos y los territorios de las aguas del Golfo de Venezuela. El ex canciller de la República en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez piensa que es un escenario, pero que en estos momentos suena más como una exageración, la posibilidad que a través de una posible ayuda humanitaria se quiera invadir a Venezuela. Según él, los tiempos han cambiado. Esto es un tiempo solo de diálogo y negociaciones, de amenazas, pero que de ahí no van a pasar. Ochoa Antich explicó cómo los dos últimos gobiernos, Chávez y Maduro, quebraron el equilibrio regional geopolítico bajo la tutela de Estados Unidos. Si Venezuela llegara a entrar en conflicto regional con su vecino, Estados Unidos automáticamente respaldaría a su aliado, que en este momento es Colombia, con quien tiene lazos políticos y también tiene lazos militares en sus 8 bases establecidas en el territorio colombiano. Sencillamente Venezuela no estaría en condiciones algunas para enfrentar a Colombia. También hay que recordar de que Colombia es parte de la OTAN y forma parte del Tratado del Atlántico Norte, lo que significa que ese poderoso ejército, que incluye Francia y Reino Unido y Alemania, formarían parte de ese grupo de defensa o de acción en caso de una eventual situación bélica. Ahora, ¿por qué yo explico esto? Porque resulta, pasa y acontece de que Nicolás Maduro se fue a China con 2 intenciones. Una de ellas es buscar plata, pero no era su principal motor. Lo que él realmente fue es que en vista de lo que pasó en Venezuela el 5 de septiembre en la madrugada con estos 2 aviones, que por primera vez no salieron vociferando y gritando que se metieron, porque para ellos es una vergüenza, porque los 2 aviones sobrevolaron todo el perímetro venezolano, y estos aviones, a pesar de que son se pueden esconder, tienen la facilidad de ser aviones invisibles, ellos no se quisieron esconder, sobrevolaron, tuvieron el guáramo los pilotos de esos aviones para pasar sobre todo el perimetraje de Venezuela, dejándose sentir o haciéndose sentir para ver cuál era la reacción, a ver si era verdad que iban a mandar los F-16, los
aviones de combate rusos. No, no pasó eso. Tanto que gritan y vociferan que ellos van a acabar, que venga el imperio, que tal. No, no pasó eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y en esta ocasión no salieron a gritarlo a los cuatro vientos, mire, 2 aviones se nos metieron a Venezuela y tal. ¿Por qué no lo hicieron? Porque para ellos es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Por qué? Por la reacción tardía. Primero porque cuando se vieron que de verdad si tocaban uno de esos aviones lo que se le viene es una guerra inmediata, porque Estados Unidos está buscando la causa para poder actuar. Entonces en ese momento, ¿qué hizo? Decidieron agarrar un avión sin tener la agenda, porque no estaba planificado en agenda salir para China, agarrar un avión con la excusa de que van a ir a ver cómo negocian con el petro para levantarle valor al petro y para que le den platica a Venezuela porque no hay plata en las arcas venezolanas. Entonces van sobre todo, la principal razón es preguntarle al presidente de China si ellos actuarían en caso de que Estados Unidos quisiera intervenir a Venezuela. Esa es la razón bajo cuerda. Por eso no mandaron a ningún ministro a pedir plata, no mandaron a ningún ente del gobierno para que fuera en representación del bobo de Cúcuta, sino tuvo que ir directamente él a ver si de verdad logra convencer al presidente de China, porque les recuerdo que China no quiere guerra con Estados Unidos, no quiere meterse con Estados Unidos, porque Rusia tampoco se va a meter contra Estados Unidos. Ya eso ya lo dialogaron Trump y Putin, ¿sí? Donde todo lo iban a hacer por vía pacífica, donde le iban a pedir a Maduro que renunciara, donde le iban a poner un cerco económico, pero si no insistía, si el hombre persistía en mantenerse en el gobierno, entonces lo iban a sacar por las buenas o por las malas. Y vuelvo y repito, no solamente es Estados Unidos, sino estamos hablando también de la OTAN, y esto no le conviene ni a China ni a Rusia. Entonces esa es la razón de peso por la que Nicolás Maduro se fue, y por eso es que Cabello ha estado diciendo y vociferando que así lo saquen a él, la revolución va a continuar, que así saquen a Maduro, que se lo lleven a él preso, porque ya él sabe que ya él va a ir preso, que a él le va a pasar el madrugonazo de Panamá, ¿sí? Entonces resulta fácil acontecer que esa es la situación que está motivando a que Nicolás Maduro se encuentre en China. Hasta aquí le dejo la información. Son buenas noticias para Venezuela. El reloj sigue diciendo tic-tac. Y de verdad, viva Venezuela libre. Viva Jesucristo, Señor de Venezuela. Estamos prontos a alcanzar la libertad en Venezuela. Y de verdad, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Este video no es apto para pesimistas. Este es el mensaje de su hermano y amigo Filósofo 777. Un abrazo rompecostillas para todos y 1000 bendiciones. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y sígueme en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram a través de @filósofo777USA y en Facebook a través de Filósofo777USA. Bendiciones para todos.